Nací en un lugar donde la ley era tan frágil como el papel y tan fácil de romper como una botella de whisky. Mi nombre es John Joshua Webb, aunque en el pueblo todos me llamaban Jotota. A los 24 años me habían dado una estrella de sheriff y una cárcel con barrotes oxidados. No había sueldo que valiera el riesgo, pero en esos días yo creía que podía hacer la diferencia. La ciudad era pequeña, apenas una calle principal con un salón, una tienda general y la iglesia, que sonaba las campanas cada domingo para recordarnos que Dios aún no se había olvidado de nosotros. Pero el resto de la semana era otro infierno. Borrachos que se mataban por una mirada, rancheros que robaban ganado y bandas que pasaban disparando al aire para demostrar quién mandaba. Yo no era un hombre pacífico. Si me dieron la estrella fue porque nadie en el condado desenfundaba tan rápido como yo. La gente decía que en mis manos el revólver era como una extensión de mi brazo. Yo no arrestaba, yo sobrevivía. En el primer mes maté a 3 hombres en duelos que no pedí, pero que ellos comenzaron. Cada vez que uno caía, el pueblo me miraba como si fuera a ser el próximo. El respeto y el miedo se parecían demasiado, pero mientras la calle estuviera en silencio, me bastaba. Mi único amigo verdadero era Tom Higgins, el herrero del pueblo. Era de esos hombres que siempre tenían las manos manchadas de carbón, pero la conciencia limpia. Por las noches tomábamos whisky en el salón, riéndonos de los borrachos que yo había tenido que sacar a patadas. Él era quien me recordaba que bajo toda la rabia yo seguía siendo humano. Un día llegó la noticia de que habían robado ganado del ranchero más rico de la región, un hombre llamado Claiborne. Era el tipo de persona que podía comprar al juez, al alcalde y al periódico de un solo golpe de mesa. No tardó en culpar a Tom. Dijo que lo había visto cerca del rancho en la noche del robo. Yo supe que era mentira. Tom cojeaba de la pierna derecha desde niño y apenas podía caminar rápido, mucho menos robar ganado. Aún así, el juez emitió la orden de arresto. Yo fui quien tuvo que ir por Tom. Fue la caminata más difícil de mi vida. Él no opuso resistencia, solo me miró con decepción. Sabes que no lo hice, J. Tocham, me dijo mientras le ponía las esposas. Lo sé, respondí apretando la mandíbula. Pero si no te llevo yo, lo harán otros, y no serán tan cuidadosos. Lo encerré en la celda y prometí que buscaría pruebas de su inocencia. Pasé 3 días cabalgando de rancho en rancho, pero nadie quiso hablar. Todos temían a Claiborne. Cuando regresé, ya era tarde. El juicio había sido rápido, un espectáculo para la gente del pueblo. Declararon culpable a Tom y lo sentenciaron a la horca. El día de la ejecución el sol ardía, como el mismísimo infierno. El pueblo entero se reunió en la plaza. El juez leyó la sentencia, mientras Tom mantenía la cabeza en alto, mirando al horizonte. No gritó, no lloró. Cuando la soga se tensó y su cuerpo quedó colgado, un silencio sepulcral cubrió la calle. Solo el sonido de las botas del verdugo rompiendo la madera del cadalso quedó en mi memoria. Me quedé allí, inmóvil, hasta que todos se marcharon. La rabia me quemaba el pecho. Había hecho todo bien. Había seguido las reglas. Había respetado la ley. ¿Y para qué? Para ver morir a mi único amigo, por un crimen que no cometió. Esa noche el whisky no me ayudó a olvidar. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Tom balanceándose en la cuerda. Empecé a entender algo que me aterraba. La ley no era justicia, era poder. Y el poder en aquel lugar pertenecía a hombres como Claiborne. Cuando amaneció, ya había tomado mi decisión. Si la ley no servía para proteger a los inocentes, yo tampoco serviría para proteger la ley. El amanecer después de la ejecución fue el más silencioso que recuerdo. La calle principal estaba desierta, solo se escuchaba el chirrido de las maderas del cadalso todavía en la plaza.
Cada paso que daba me hacía sentir que la tierra estaba hueca, como si todo el pueblo se hubiera convertido en una tumba gigante. No desayuné, no hablé con nadie. Pasé el día sentado en el porche de la cárcel, mirando mi placa de sheriff, como si fuera un trozo de metal sin valor. La gente que pasaba evitaba cruzar mi mirada. Sabían que algo se había roto dentro de mí. Al caer la noche, tomé mi revólver y caminé hasta el salón. El lugar estaba lleno de risas y música de piano. Y ahí estaba él, el capataz de Claiborne, un hombre alto, con sombrero polvoriento y dientes amarillos de tanto masticar tabaco. Estaba contando chistes sobre cómo limpiaron el pueblo de ladrones. Cada carcajada suya era un clavo más en el ataúd de mi paciencia. Lo tomé por el cuello de la camisa y lo arrastré fuera. Nadie se atrevió a detenerme. Lo llevé hasta la calle, bajo la luz de la luna. Dime la verdad, le exigí, apuntándole con el arma. ¿Fue Claiborne quien te ordenó acusar a Tom? Se rió en mi cara. El herrero consiguió lo que merecía, dijo escupiendo al suelo. Claiborne solo necesitaba un ejemplo. No pensé, no planeé, solo apreté el gatillo. El disparo resonó como un trueno en la noche. El capataz cayó de espaldas, los ojos abiertos, la risa congelada en el rostro. El polvo de la calle se tiñó de rojo. El silencio que siguió fue peor que el ruido. La gente empezó a asomar la cabeza por las ventanas. Sabían que ese disparo cambiaría el pueblo para siempre. Yo tampoco dije nada. Regresé a la cárcel, dejé mi estrella de sheriff sobre el escritorio y salí por la puerta principal. No miré atrás, cabalgué hasta las afueras del pueblo y no paré hasta que el sol salió. No tenía rumbo, pero sentía que cada kilómetro que me alejaba de aquel lugar me quitaba un peso del pecho. Sin embargo, la culpa no se iba. No me arrepentía de haber disparado, pero tampoco sentía justicia. Las noticias viajaron más rápido que yo. En el siguiente pueblo ya sabían que el sheriff había matado a un hombre desarmado. Para ellos, yo ya no era un guardián de la ley, sino un asesino. Las recompensas empezaron a aparecer en las cantinas. Al principio solo eran rumores, pero pronto vi mi rostro dibujado en papel. Vivo o muerto, decía el cartel. Era oficial, yo era un forajido. Las primeras semanas fueron un infierno. Me perseguían grupos de hombres armados que querían el dinero. Algunos eran cazadores de recompensas, otros simples granjeros desesperados por una oportunidad. Sobreviví a 3 emboscadas en menos de un mes. En cada enfrentamiento moría alguien y cada muerte hacía que mi nombre sonara más temido. Un día, en un pueblo fantasma, me topé con un hombre que cambiaría mi destino, Sam el Tuerto McGraw. Tenía la sonrisa torcida y un parche en el ojo izquierdo. Me encontró mientras arreglaba la montura de mi caballo. «Tú eres Webb, ¿no?», preguntó, encendiendo un cigarro. «Depende de quién lo pregunte», respondí sin apartar la vista. «Alguien que no viene a cobrar tu cabeza, alguien que cree que puede ser útil». Me contó que lideraba una pequeña banda que asaltaba diligencias y que necesitaban a alguien rápido con el revólver. Yo dudé, pero no tenía dónde ir ni con quién contar. La ley me había echado de su lado, y yo no pensaba suplicar por volver. «Si el mundo cree que soy un criminal», dije finalmente, «más vale que lo haga bien». Sam sonrió y me tendió la mano. Ese fue el día que dejé de ser un hombre de la ley y me convertí en algo mucho más temido, un hombre sin nada que perder. Los primeros días, con la banda de Sam el Tuerto McGraw, fueron como aprender a vivir de nuevo. Pasábamos las noches en cuevas o en chozas abandonadas, siempre escuchando el viento, atentos a cada ruido. Sam me enseñó a moverme en silencio, a rastrear huellas y a estudiar el terreno antes de atacar. No éramos bandidos comunes, éramos calculadores
como lobos esperando a que el rebaño bajara la guardia. Nuestro primer golpe fue contra una diligencia que transportaba oro desde un pequeño banco en Las Cruces. Nos escondimos en un cañón estrecho y dejamos que los caballos se acercaran lo suficiente antes de disparar. Todo duró menos de un minuto, un disparo al aire, el conductor cayó al suelo y el guardia levantó las manos antes de que pudiera tocar su rifle. Nos llevamos las bolsas de oro y desaparecimos entre las rocas. Esa noche, alrededor de la fogata, Sam me dio una palmada en el hombro. Eres rápido, Webb, más rápido de lo que pensé, dijo sonriendo. Yo no respondí. La adrenalina todavía corría por mis venas. Parte de mí se sentía vivo, como si hubiera encontrado un propósito. Otra parte, la que aún recordaba el rostro de Tom, me decía que cada disparo me alejaba más de la persona que fui, pero el dinero lo cambiaba todo. Con el oro podíamos comprar armas mejores, caballos más veloces y sobornar a quien hiciera falta. Cada asalto nos hacía más ricos y más peligrosos. Pronto ya no éramos solo una banda de forajidos, éramos un nombre que causaba miedo. La gente nos llamaba los lobos de las llanuras. Las autoridades empezaron a tomar en serio nuestra existencia. Se organizaron patrullas, se ofrecieron recompensas más grandes, pero siempre íbamos un paso adelante. Sam era astuto y yo era rápido. Juntos éramos casi imposibles de atrapar. Sin embargo, no todos los golpes salían limpios. Una tarde, durante el robo a una tienda de armas, el dependiente se resistió. Saqué el revólver por instinto y disparé. El hombre cayó al suelo, con los ojos abiertos de par en par. La sangre empezó a manchar la madera, y por un instante sentí que me faltaba el aire. No era la primera vez que mataba, pero algo en ese momento fue distinto. No era un duelo, no era defensa propia. Lo había matado solo porque estaba en mi camino. Esa noche me alejé de la fogata y me quedé mirando el cielo. Las estrellas parecían burlarse de mí, observando mi descenso sin compasión. Empecé a preguntarme si realmente estaba vengando a Tom o si simplemente me estaba convirtiendo en el monstruo que Claiborne siempre dijo que era. Pero no había vuelta atrás. La sangre ya estaba derramada y con cada crimen mi precio subía. Los carteles con mi rostro aparecían en cada pueblo, algunos pintados a mano, otros impresos por los periódicos que me llamaban el pistolero maldito. Un día, mientras descansábamos en un rancho abandonado, Sam nos reunió. He conseguido información, dijo, extendiendo un mapa sobre la mesa. Una diligencia del gobierno transportará dinero para pagar a los soldados del fuerte. Si la tomamos, seremos ricos por meses. El plan era simple, pero arriesgado. Yo dudé. Atacar una diligencia del gobierno significaba atraer no solo a cazadores de recompensas, sino también a soldados. Pero Sam no era de los que aceptaban un no por respuesta. ¿Qué pasa, Webb? Me dijo mirándome fijamente. ¿Te estás ablandando? Me mordí el labio y asentí. Sabía que si no aceptaba, ellos lo harían de todos modos, y sin mí podían acabar muertos. Al día siguiente cabalgamos hasta el punto de emboscada. Todo salió como esperábamos, hasta que uno de los soldados sacó un arma oculta y disparó a quemarropa. La bala rozó mi costado y me hizo caer del caballo. El dolor me cegó, pero disparé de vuelta y vi al soldado desplomarse. Cuando la balacera terminó, el polvo se asentó sobre 5 cuerpos. 3 soldados yacían sin vida. No hubo tiempo de remordimientos. Recogimos el botín y huimos hacia el desierto. Esa noche, mientras me cosía la herida con manos temblorosas, sentí que algo en mi interior se endurecía. Había matado a hombres del ejército. Ya no había redención posible. Incluso si quisiera entregarme, la horca sería mi único destino. Sam me observó en silencio, mientras yo terminaba de vendarme. Ya no eres el sheriff,
Webb, dijo con voz grave. Ahora eres uno de nosotros. Lo miré fijamente y, por primera vez, asentí sin dudar. La línea entre la ley y el crimen había desaparecido para siempre. Después del asalto a la diligencia del gobierno, nuestra banda dejó de ser solo un grupo de forajidos. Nos convertimos en la pesadilla oficial de las autoridades. Las recompensas por nuestras cabezas crecieron hasta cifras que harían a cualquier granjero arriesgar su vida por atraparnos. Los periódicos nos dedicaban columnas enteras, describiéndonos como demonios de las llanuras. Y yo, Ochoita Webb, era el centro de esas historias. Las siguientes semanas fueron un torbellino de violencia. Asaltamos 2 ranchos que colaboraban con el ejército, quemamos provisiones y dejamos mensajes escritos en las paredes. Justicia para los ahorcados. Yo mismo clavé mi vieja estrella de sheriff en la puerta de uno de los edificios, como una burla. Pero algo empezó a cambiar dentro de mí. La venganza, que me había mantenido vivo, se transformó en un hábito. Cada vez que disparaba, cada vez que oía el grito de alguien en medio de un asalto, sentía una mezcla de poder y vacío. Era como si estuviera construyendo un infierno personal, ladrillo por ladrillo. Una noche, mientras descansábamos en un cañón, Sam me entregó un pedazo de papel arrugado. Era un nuevo cartel de Se Busca, con mi rostro impreso. La recompensa por mí había llegado a $5,000. Eres el hombre más caro de Nuevo México, dijo Sam, sonriendo con esa mueca torcida que tenía. No es algo de lo que estar orgulloso, respondí guardando el cartel en mi chaqueta. El siguiente golpe fue contra una estación de telégrafo. No queríamos dinero esta vez, queríamos cortar la comunicación para que el ejército tardara más en encontrarnos. El ataque salió bien, pero uno de los trabajadores era un joven de apenas 17 años. Se arrodilló y suplicó por su vida. Los demás gritaban que lo matara para que no alertara a nadie. Durante un instante vi en él el rostro de mi hermano. Mi dedo dudó en el gatillo, y entonces Sam lo hizo por mí. El disparo resonó en el aire, y el chico cayó hacia atrás. Esa imagen me persiguió durante semanas. No podía dormir sin ver sus ojos abiertos en la oscuridad. Empecé a beber más, a aislarme del resto de la banda. Sabía que si seguía en este camino, acabaría matando no solo a enemigos, sino a cualquiera que se interpusiera en mi camino. Los días siguientes trajeron más violencia. Robamos un tren de suministros y descarrilamos otro. La gente nos empezó a llamar los hijos del diablo. La prensa inventaba historias sobre nosotros, diciendo que bebíamos sangre o que hacíamos rituales en el desierto. No era verdad, pero yo dejé que los rumores crecieran. El miedo era tan útil como las balas. Sin embargo, la presión también crecía. Cazadores de recompensas aparecían cada vez más cerca, y algunos de ellos eran viejos amigos míos de cuando llevaba la estrella de sheriff. Uno de ellos fue Bill Red Carter. Me encontró en un pueblo fantasma y me gritó que bajara el arma que aún podía entregarme. Por un segundo pensé en hacerlo, pero entonces oí el disparo de advertencia de Sam. No tuve elección. Disparé primero. Carter cayó sobre la arena, con la expresión de alguien que no creía que lo hubiera hecho. Esa noche no pude mirar a los demás a los ojos. Había matado a un hombre que una vez compartió conmigo el pan y el whisky. Si alguna parte de mi antigua vida quedaba en pie, había muerto junto con él. El punto de no retorno llegó un mes después, cuando atacamos un convoy militar cerca de la frontera. Fue una masacre. Más de 10 soldados murieron en el intercambio de disparos. Uno de ellos, un capitán, me alcanzó en el hombro antes de caer. Su sangre salpicó mi cara y por un instante sentí algo parecido a satisfacción. Cuando regresamos al escondite, los demás celebraban,
pero yo me quedé sentado en la oscuridad. Me di cuenta de que ya no luchaba por Tom, ni por justicia. Luchaba porque era lo único que sabía hacer. Era un sheriff sin ley, un pistolero que solo existía para prolongar su propia leyenda. Esa misma noche decidí que ya no podía seguir siendo parte de la banda de Sam. Antes del amanecer, ensillé mi caballo y me fui sin decir una palabra. La próxima vez que nos viéramos sabía que sería para matarnos. El tren apareció al amanecer, serpenteando entre las colinas cubiertas de polvo. Era un convoy militar que transportaba oro y provisiones. Sam había planeado emboscarnos, pero yo llegué tarde. Observé desde la ladera mientras los vagones se acercaban. Cada golpe de la locomotora resonaba en mi pecho como un tambor de guerra. Los otros miembros de la banda ya estaban en posición. Yo bajé de mi caballo y me uní al ataque. Fue perfecto al principio. Disparos controlados, gritos de sorpresa, caballos relinchando. Logramos detener los primeros vagones y abrir las bolsas de oro. El botín estaba casi en nuestras manos, pero entonces uno de los guardias sobrevivientes sacó un revólver oculto. Disparó antes de que pudiera reaccionar. La bala rozó mi hombro y me hizo caer al suelo. El dolor me cegó por un momento, pero logré volver a ponerme de pie y devolver el fuego. 2 hombres cayeron, otros huyeron. El caos duró minutos que parecían horas. La locomotora comenzó a moverse de nuevo, y las últimas monedas cayeron entre los vagones. El oro se perdió entre el polvo y los gritos. La banda estaba en desorden. Algunos de mis hombres cayeron heridos o muertos. El humo del tren quemaba mis pulmones y mi visión se llenó de nubes amarillentas. Finalmente, después de un intercambio brutal de disparos, nos dispersamos hacia el desierto, cada uno por su lado, llevando lo que pudo salvar. La adrenalina todavía corría por mis venas, pero la herida en el hombro me recordaba que ya no era invencible. Pasé la noche escondido entre rocas, limpiando la sangre de mi rostro y escuchando el viento silbar. Sabía que los soldados sobrevivientes me rastrearían. La ley me había encontrado, más decidida que nunca. Mi nombre aparecía en cada cartel, en cada periódico. Vivo o muerto, J. Webb. Al día siguiente, los carteles mostraban fotos de los cuerpos de mis compañeros. La violencia que nos había hecho legendarios también nos había aislado. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus caras y el polvo teñido de rojo. Comprendí que nuestra gloria tenía un precio. Cada acción nos acercaba más a la muerte o a la captura. Mientras cabalgaba hacia un viejo rancho abandonado, sentí por primera vez miedo real. No era miedo a morir, sino a quedarme solo. Sam, el tuerto, había desaparecido en la confusión. Algunos hombres estaban heridos, otros muertos. Yo había sobrevivido, pero la banda ya no existía. El tren marcó nuestro principio y también nuestro final. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, revisé mi revólver y lo limpié con manos temblorosas. La sangre seca de los combates pasados me recordaba que cada tiro había sido un paso más hacia mi propia ruina. Antes luchaba por justicia, ahora luchaba para sobrevivir. Sabía que la caza no había terminado. Los cazadores, los soldados, la ley, todos vendrían por mí. Y esta vez no podría confiar en nadie. No había banda, no había amigo, solo yo y la sombra de mi propia leyenda. Cada ruido en el desierto me hacía girar la cabeza. Cada sombra parecía una trampa. Por primera vez en mi vida, entendí que la vida que había elegido tenía un precio que no podría pagar. Y aún así, no podía detenerme. Cada día que respiraba, cada bala que disparaba, me acercaba más al final que sabía inevitable. El desierto era un infierno silencioso. Cada roca, cada arbusto, parecía como un ojo que me observaba. El viento llevaba la arena a mis ojos y la sequedad quemaba la garganta.
Había pasado semanas huyendo, siempre con la sensación de que alguien estaba detrás. Y no me equivocaba. Los cazadores de recompensas, ahora reforzados por soldados, me seguían de cerca, como lobos olfateando sangre. Mi hombro todavía dolía de la bala que había recibido durante el asalto al tren. La herida se había infectado y yo no tenía tiempo ni medicinas para tratarla correctamente. Cada paso era un recordatorio de mi mortalidad. El polvo mezclado con mi sangre formaba charcos rojizos en las rocas. Había pasado tanto tiempo solo que las sombras se habían convertido en compañeras. Escuchaba pasos detrás de mí que no existían, y cada noche me despertaba sobresaltado, creyendo que un cazador me apuntaba con un rifle. La paranoia me consumía. Cada ruido, cada susurro del viento me hacía disparar al aire solo para darme cuenta de que estaba solo. Una tarde llegué a un viejo granero a las afueras de un pueblo abandonado. El lugar estaba vacío, pero ofrecía algo de protección. Me atrincheré adentro, revisando mi revólver y recargando con manos temblorosas. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que me encontraran. El silencio del granero era espeso, casi tangible. A la noche, escuché los cascos de caballos acercándose. Se habían reunido al menos 6 hombres, todos armados, todos determinados a terminar lo que habían empezado. La adrenalina me recorrió el cuerpo, y a pesar del dolor de la herida, me puse de pie. Cada bala contaba, cada disparo podría ser el último. El primer intercambio de disparos destruyó parte de la puerta del granero. Respondí con todo lo que tenía, y los gritos de mis atacantes, mezclados con el estruendo de la pólvora, hicieron que el aire pareciera pesado y denso. Pude abatir a 3 antes de que lograran alcanzarme. Los demás dispararon y me hicieron caer de rodillas. El dolor era insoportable, pero no podía rendirme. Rasgando la madera rota, conseguí escapar por la parte trasera y correr hacia las rocas cercanas. Mi respiración era errática, los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos. Cada paso era un desafío, cada sombra parecía querer atraparme. La noche era un laberinto de muerte y yo estaba solo en medio de él. Durante horas caminé sin rumbo, escondiéndome entre rocas y matorrales, tratando de no dejar rastro. La soledad me devoraba más que los perseguidores. Empecé a recordar cada decisión, cada disparo, cada muerte que había causado. Cada rostro de mis víctimas me observaba en la oscuridad y me di cuenta de que no podía escapar de mí mismo. Al amanecer me encontré exhausto, ensangrentado y a punto de desfallecer. Mis manos temblaban mientras limpiaba la sangre de mi rostro y recargaba las armas. Sabía que si no encontraba un lugar seguro pronto, sería capturado o muerto. Cada sonido del desierto, desde el canto de un ave hasta el crujido de una roca, me ponía en alerta. Esa noche entendí que mi vida, como forajido, estaba llegando a su fin. La casa no era solo de los hombres armados que me perseguían, era la casa de mi propia conciencia, de todo lo que había dejado atrás. El desierto se había convertido en mi prisión y cada paso que daba me acercaba al inevitable enfrentamiento final. Volví a las cruces al amanecer, con el cuerpo dolorido, los pulmones llenos de polvo y la conciencia pesada. Sabía que nadie me esperaba, pero también sabía que no podía huir más. Cada paso hacia el pueblo era un desafío. Cada sombra me parecía un enemigo. El aire olía a polvo, a sangre seca y a miedo. El salón estaba casi vacío, pero ahí estaba él, el juez que había condenado a Tom. Sus años de arrogancia habían dejado marcas profundas en su rostro, pero la sonrisa seguía siendo la misma, despectiva, burlona. Me observó desde su mesa y palideció. ¿Cómo va todo, Toyota Webb? Susurró, como si hubiera visto un fantasma. No dije nada. Dejé mi revólver sobre la mesa y me senté frente a él.
Cada segundo se alargaba como un minuto. Mis ojos no parpadeaban. Sabía que este momento decidiría mi destino. Tú mataste a mi amigo, dije con la voz ronca, no con tus manos, pero con tus mentiras. El juez intentó hablar, pero yo ya había tomado la decisión que había meditado durante años. Un disparo resonó en la cantina como un trueno. Nadie gritó, nadie se movió. El juez cayó de espaldas, con los ojos abiertos y la boca formando un grito silencioso. Salí lentamente del salón con el corazón acelerado y las manos temblando. Afuera, las calles estaban desiertas. El sol comenzaba a iluminar el horizonte, pero no había sensación de paz. Cada paso que daba, escuchaba los cascos de caballos acercándose. Los nuevos sheriffs habían llegado, decididos a acabar con la leyenda de J.J. Webb. El primer disparo me rozó el hombro. Caí de rodillas, pero reaccioné a tiempo. Cada bala que disparaba era un grito de desafío y desesperación. Vi hombres caer, algunos heridos, otros muertos. El polvo del amanecer mezclado con la sangre de ambos bandos llenaba mis sentidos. Caminé entre los cuerpos, tambaleándome. Cada paso me acercaba al final inevitable. Sabía que no podría escapar. La ley me había alcanzado y no había banda que me protegiera. Cada amigo que había tenido, cada cómplice, estaba muerto o perdido. La soledad era absoluta. Finalmente sentí un impacto directo en el pecho. El mundo giró a mi alrededor. Caí sobre el polvo, con el sabor metálico de la sangre en la boca. Los sonidos se apagaron poco a poco. Vi el cielo rojizo del amanecer y por un instante recordé a Tom, a mis días como sheriff, a cada decisión que me llevó hasta aquí. Mientras mi respiración se hacía más lenta, entendí que la leyenda de J.J. Webb no terminaría con mi cuerpo. Las historias del sheriff que se convirtió en forajido, del hombre que buscó justicia y terminó atrapado en su propia venganza, se contarían durante años. Cada pueblo, cada salón, cada cartel de "Se busca" hablaría de mí. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía descansar. La ciudad de las cruces me había visto nacer como sheriff, transformarme en forajido y morir como leyenda. No había héroe, no había villano, solo un hombre atrapado entre la justicia, la venganza y la inevitabilidad del destino. Y así terminó la historia de J.J. Webb, un hombre que eligió su camino, enfrentó su destino y dejó atrás un nombre que seguiría susurrándose en los valles y desiertos mucho después de que la pólvora se disipara. Así terminó la vida de J.J. Webb, el sheriff que eligió la venganza sobre la ley. Algunos lo llaman criminal, otros lo ven como víctima de la injusticia. Su historia es un recordatorio de que la línea entre la justicia y la venganza puede ser mortalmente delgada. ¿Tú qué opinas? ¿Era un héroe atrapado por el destino o un villano que eligió su camino? Déjame tu comentario abajo y comparte tu opinión.